Melisandra había contemplado el fuego durante 20 años. Había visto rostros, había visto destinos, había visto al príncipe prometido, y cada vez había visto a la persona equivocada. Primero a Stannis, después a Jon, y sin embargo murió con una sonrisa, convencida de que todo se había cumplido, de que su vida no había sido en vano, de que el Señor de la Luz la había guiado por el camino correcto. Pero he aquí una pregunta que casi nadie se plantea. ¿Y si no se equivocó con respecto a una persona concreta? ¿Y si se equivocó con respecto a la idea misma? ¿Y si no existe ninguna Azor Ahai? Y nunca ha existido. No se trata simplemente de otra teoría más del tipo ¿quién es realmente el príncipe prometido? Los fans no tienen ningún problema con esas teorías. Se han escrito miles de ellas. Esta es una teoría de otro tipo. Afirma que Martin creó la profecía sobre Azor Ahai no para que se cumpliera, sino para mostrar lo que les sucede a quienes creen en ella. Y lo que les sucede no es nada bueno. En el mundo de Mardin, la profecía no es una luz que guíe el camino. Es una trampa. Y quienes caen en ella, por lo general, ya no salen. Hoy vamos a poner a prueba esta teoría, con total sinceridad, sin intentar forzar los hechos para que se ajusten a una conclusión predeterminada. Recopilaremos las pruebas, las analizaremos una por una y señalaremos los puntos débiles. Y al final se dará a conocer el veredicto, con el que es muy posible que no estéis de acuerdo, porque para eso están precisamente los comentarios. Antes de seguir adelante, hay que establecer el canon. Hay que trazar una línea clara entre lo que es un hecho establecido dentro del universo y lo que entra en el ámbito de la interpretación. Azor Ahai es un héroe legendario de la fe en Arreglor, el Señor de la Luz. Según la tradición, vivió hace unos 5000 años, en una época conocida como la Larga Noche. Fue entonces cuando la oscuridad, el frío y la invasión de los otros, a quienes en la parte occidental de Poniente se les conoce como los Caminantes Blancos, se apoderaron del mundo. A Azor Ahai se le atribuye la creación de la Espada del Amanecer, una espada llamada Hermano Luminoso, con la que supuestamente ahuyentó la oscuridad y puso fin a la larga noche. La historia de la creación de la espada es una leyenda aparte. Intentó templarla 3 veces, la primera vez en agua, pero la hoja se rompió. La segunda vez clavó la espada en el corazón de un león, pero tampoco resultó lo suficientemente resistente. Y finalmente llamó a su amada esposa, llamada Nice Nice, y le pidió que ofreciera su pecho a la espada. Su alma entró en el metal, la espada se volvió real, y la oscuridad retrocedió. Así reza la leyenda, una leyenda canónica. En la medida en que este concepto sea aplicable a las antiguas tradiciones que se han transmitido de boca en boca durante 5000 años. Ahora hablemos de la profecía. En el texto de Martin hay varias versiones, y difieren ligeramente según quien las cite. Melisandra suele pronunciarla así: cuando la estrella sangre y la oscuridad se espese, Azor Ahai renacerá entre el humo y la sal para despertar a los dragones de piedra. Hay también una versión más larga que aparece en otros lugares. Llegará un día, tras un largo verano, en que las estrellas sangrarán y el aliento frío de la oscuridad se cernirá pesadamente sobre el mundo. En esa hora terrible, un guerrero sacará del fuego una espada llameante, y esa espada será el Hermano Luminoso, la espada roja de los héroes. Suena majestuoso y convincente, hasta que empiezas a analizar cada palabra. El primer problema: nadie en el mundo de Martin sabe de dónde surge esta profecía, no en el sentido de no nos lo han explicado, sino en un sentido mucho más inquietante. Su origen es totalmente opaco. Se trata de una tradición que custodian y difunden los sacerdotes de Arreglor, y los sacerdotes de Arreglor, por decirlo suavemente, no son precisamente los narradores más fiables de este universo. Los maestros de la Ciudadela no reconocen como verídica ninguna profecía, y se muestran sistemáticamente escépticos ante cualquier tipo de magia. Los sacerdotes de Arreglor, por su parte, tienen un evidente interés institucional en que la gente crea en la llegada del Gran Salvador. Ese es su relato religioso. Sin él, no son nadie. El segundo problema, y este es más grave:
En el tercer libro de la serie, el maestre Aemon, en la muralla, un anciano moribundo que ha dedicado 80 años de su vida al estudio, se da cuenta de repente de que, hace 1000 años, la profecía se tradujo incorrectamente. En el Alto Valirio, la palabra que se suele traducir como príncipe carece de género gramatical. Durante 1000 años, todos dieron por sentado que se trataba de un hombre, porque así estamos acostumbrados. Porque en la mayoría de los demás idiomas, la palabra príncipe tiene género masculino, pero el texto original no lo especifica. Esto significa que todo el edificio de interpretaciones, erigido a lo largo de siglos, se sustenta sobre un error de traducción. Príncipe o princesa, hombre o mujer, no se sabe. 1000 años sin saberlo. Tercer problema, en ninguna parte de las fuentes canónicas se explica cómo se recibió exactamente esta profecía, de dónde vino, quién la escuchó primero, si se trataba de un verdadero don profético o de una historia retrospectiva sobre acontecimientos que ya habían ocurrido, contada de tal manera que pareciera una predicción. Simplemente está ahí. Se transmite de boca en boca. No son tablas bajadas del cielo, ni una visión con una fecha concreta y un nombre concreto. Es una tradición oral que han registrado y reescrito generaciones de sacerdotes, cada uno de los cuales tenía su propio interés en cómo sonaba exactamente esta profecía. Estos son los hechos. Se puede discutir sobre los detalles, pero los motivos para el escepticismo los ha incorporado el propio Martín en la estructura de la profecía, no es casualidad. Y ahora pasamos al terreno del análisis. Empecemos por lo más obvio, el historial de Melisandra. Melisandra es, sin duda, la principal divulgadora del concepto de Azor Ahai en la historia contemporánea de Poniente. Fue ella quien llevó esta profecía a las costas de Poniente y convenció a determinadas personas para que tomaran decisiones catastróficas basadas en ella. Por eso, su historia es especialmente importante para nuestra teoría. Bien, a lo largo de 5 libros y 8 temporadas, Melisandra se equivocó al menos 2 veces al identificar a Azor Ahai. El primer candidato, Stannis Baratheon, estaba absolutamente convencida. No es posible, ni es probable, sino está ante vosotros, aunque no tengáis ojos para verlo. Así es como lo expresó. El caballero de Citrino, Davos, le preguntó una vez de dónde le venía tanta seguridad. Su respuesta se reducía a que el fuego se lo había mostrado. El fuego no miente, el fuego mentía. Convencida de que Stannis era Azor Ahai, Melisandra mató a Renly Baratheon con la ayuda de una criatura de las sombras. Melisandra mató a Renly sin ensuciarse las manos, pero lo mató, porque Renly se interponía en el camino de Stannis. Después quemó viva a una niña. Shireen Baratheon, la hija de 12 años de Stannis, fue arrojada al fuego para apaciguar al Señor de la Luz y asegurar la victoria del ejército en las batallas. Melisandre estaba allí de pie, oyó los gritos y creyó que era necesario, porque era una profecía, porque así debía ser. Stannis murió a manos de la espada de Brianna. No hubo ninguna espada del amanecer. No hubo ninguna victoria sobre la oscuridad. No se cumplió ninguna profecía. Solo un hombre con una espada al que se le acabó la suerte. La muerte de Stannis Baratheon no tuvo nada que ver con la gran lucha contra la oscuridad. A partir de ahí, Melisandra centró su atención en Jon Nieve. Y una vez más, todo parecía convincente. La muerte y la resurrección. La sangre de dragón por parte de Padre. Sus méritos en combate junto al muro. El propio Martin, en Danza de Dragones, pone en boca de Melisandra una confesión de su monólogo interior. Ella busca a Azor Ahai en el fuego, y el fuego solo le muestra nieve. Ella interpreta la nieve como Jon Nieve. Se trata de su propia interpretación del símbolo, no de un mensaje directo. En la serie es Arya quien mata al Rey de la Noche. No es Jon, no es Daenerys, es Arya Stark, que no aparece en ninguna profecía ni en ninguna fuente. Arya, a quien nunca llamaron la nacida entre el humo y la sal. Arya, que no realizó ningún sacrificio al estilo de Nis Nis. Simplemente una chica con una daga valiriana, a quien nadie esperaba en ese papel. Muchos lo achacan al mal final de la serie, y esta explicación tiene sus argumentos. Pero hay otra interpretación.
La serie, siguiendo el plan general de Martin, mostró precisamente lo que tenía que suceder. La gran profecía sobre el príncipe prometido resultó ser irrelevante. El mundo no lo salvó una mítica elegida del destino, sino una persona concreta que pasó años entrenándose y se encontró en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Recuerda este detalle. Ya volveremos sobre él. Ahora, la primera pista importante, esa que va más allá de los errores concretos de Melisandre. El propio Martin explicó claramente cómo funcionan las profecías en su mundo, no con insinuaciones, ni a través de los personajes, sino personalmente. En una entrevista publicada en 2012, dijo: "Las profecías son un arma de doble filo. Hay que utilizarlas con mucho cuidado. Lo más interesante de las profecías es que se cumplen de forma inesperada, y cuanto más intentas evitarlas, más las hace realidad". Como ejemplo histórico, contó la historia de un lord de la Guerra de las Rosas, a quien le habían predicho que moriría a las puertas de un castillo concreto. El lord se mantuvo alejado de ese castillo durante toda su vida y, al final, murió a la entrada de una taberna cuyo letrero representaba precisamente ese castillo. El destino lo encontró a través de un símbolo. Martin citó a Shakespeare. A Macbeth se le había profetizado que caería cuando el bosque de Birnam se moviera hacia el castillo de Dunsinane. Todos se rieron. ¿Cómo iba a moverse un bosque? De ninguna manera. Pero el ejército de Malcolm se camufló entre las ramas y avanzó. El bosque llegó. La profecía se cumplió. No literalmente, pero se cumplió. Y luego, en una entrevista con Entertainment Weekly, en 2015, Martin habló sobre la profecía de Maggie la rana para Cersei. Hay que prestar mucha atención a las profecías y leer entre líneas. Cersei podría haber hecho que la profecía se cumpliera precisamente al intentar evitarla. Esta es una declaración del autor sobre cómo funciona la lógica de las profecías en su universo. No funcionan como predicciones directas, sino como construcciones que influyen en el comportamiento de quienes creen en ellas. Y a menudo es precisamente esa influencia la que da lugar al acontecimiento predicho. Pero aquí es donde este argumento se debilita, porque Martin habla de profecías que se cumplen de forma inesperada, y no de profecías que no se cumplen en absoluto. Son cosas fundamentalmente diferentes. Sus palabras también se pueden interpretar así: Azor Ahai vendrá, pero no lo reconoceréis hasta el último momento. En absoluto, como Azor Ahai no existe. Una valoración sincera. La primera pista respalda la teoría, pero no la demuestra. Se trata más bien de ajustar las expectativas, de confirmar que vamos por el buen camino. La segunda pista es más relevante y se refiere a Rhaegar Targaryen. Rhaegar es uno de los personajes más trágicos de toda la saga, un hombre al que la mayoría de los espectadores solo conocen por algunas menciones y una escena de la serie, pero cuyas decisiones desencadenaron casi todos los acontecimientos de la trama principal. Y en el centro de todas sus decisiones se encontraba una profecía. En su juventud, Rhaegar era un príncipe estudioso, modesto, melancólico. Le interesaban más los pergaminos y la música que los torneos y las batallas. Entonces encontró algo en los libros. No nos dicen qué fue exactamente, pero después de eso se levantó, dejó el libro a un lado, se dirigió al patio de entrenamiento y pidió que le enseñaran a luchar. Cuando le preguntaron por qué, solo respondió una cosa: necesitaba una espada, porque así estaba escrito, porque decidió que él era el príncipe prometido, el primer hijo, el segundo hijo, luego la constatación de que no son suficientes. El dragón debe tener 3 cabezas, por lo tanto, hace falta un tercero, y así, un joven príncipe casado y con 2 hijos se lleva a la hija del gran señor del norte, Lyanna Stark. Robert Baratheon, a quien ella había sido prometida, declara la guerra. Su padre y su hermano acuden ante el rey loco para exigir justicia y mueren en las llamas. Jon Arryn iza las banderas. Comienza la guerra del usurpador, esa misma guerra cuyas consecuencias dan inicio a toda la historia de Juego de Tronos. Las consecuencias de la fe de Rhaegar en la profecía, la rebelión de Robert, la muerte de miles de personas, la caída de la casa Targaryen, la muerte del propio Rhaegar en Trident, el asesinato de Elia Martell y sus hijos en Puerto Real.
la dispersión de los últimos Targaryen por todo el mundo. Ninguno de los 3 hijos de Rhaegar se convirtió en el príncipe prometido en el sentido que él había previsto. Aegon y Rhaenys fueron asesinados cuando aún eran bebés. Jon, el hijo de Lyanna, vivió bajo un nombre ajeno, sin conocer su origen. Luchó en el muro. Fue asesinado por sus propios hermanos. Resucitó y al final mató a Daenerys, lo que difícilmente puede considerarse una victoria sobre la oscuridad en el sentido habitual de la palabra. Todo esto se puso en marcha gracias a la fe de Rhaegar en la profecía. No la profecía en sí misma, sino la fe en ella. Y esa es la diferencia fundamental que recorre como un hilo conductor toda nuestra teoría. Tercera pista, la historia de Cersei y las profecías de Maggie la Rana. Técnicamente se trata de otra profecía. No es sobre Azor Ahai, pero el mecanismo funciona exactamente igual. Y eso es importante, porque Martin está construyendo claramente un sistema. No se limita a mostrar una sola vez cómo una profecía destruye a una persona. Lo hace una y otra vez, utilizando diferentes personajes, diferentes situaciones y diferentes retos. La joven Cersei acudió a una bruja a la que llamaban Maggie la Rana. Le pidió que le hiciera una predicción. Le dijeron: «No te casarás con un príncipe, sino con un rey. Serás reina hasta que llegue otra, más joven y más bella, y te arrebate todo lo que amas. 3 de tus hijos morirán. Tú les sobrevivirás a todos». Cersei vivió toda su vida con esa profecía, y cada paso que daba para evitarla la acercaba más a su cumplimiento. Veía en Margaery Tyrell esa misma amenaza, joven y hermosa. Margaery era inteligente, popular, joven y realmente hermosa. Cersei empezó a acosarla, organizó su detención, la humilló, inculcó en Tommen el miedo hacia su esposa, y al final voló por los aires la gran septa de Baelor, matando a Margaery junto con todos los demás. Al enterarse de la muerte de su amada esposa, Tommen se arrojó por la ventana. El tercer hijo de Cersei había fallecido. La profecía se cumplió precisamente porque ella intentó evitarla con tanta vehemencia. En el 5º libro de la serie, El festín de los buitres, Martin pone en boca del maestro Marvin de la Ciudadela la siguiente reflexión. Un erudito de antiguo Giza, llamado Gorgan, escribió en su día que una profecía es como una mujer poco fiable. Al principio parece que te hace feliz, pero luego hace mucho daño. Se trata de una reflexión directa del autor, expresada a través del personaje del erudito sobre la naturaleza de las profecías como trampas. El principio es sencillo. La profecía de Maggie no describía un futuro inevitable en el sentido en que Cersei lo daba por hecho. Describía uno de los futuros posibles, que se volvió inevitable únicamente porque Cersei creyó en él y empezó a actuar en consecuencia. Ese es precisamente el mecanismo. La fe en la profecía crea las condiciones para que ésta se cumpla. Ahora, la prueba más contundente, la que resulta más difícil de rebatir. En el 5º libro de la serie, Danza de Dragones, hay una escena en la que Tyrion Lannister le dice a Jorah Mormont, textualmente, lo siguiente: «Una profecía es como una mula sin domar. Parece útil, pero en cuanto confías en ella, te da una cosa en la cabeza». Se trata de Tyrion, una de las personas más inteligentes de todo el universo, de Canción de Hielo y Fuego. Y Martin le atribuye esta frase precisamente a él, no a cualquier escéptico secundario, no a un maestro cuyo escepticismo se podría achacar fácilmente a un sesgo profesional, a Tyrion, en quien el lector confía. Además, el maestre Aemon, en la muralla, al morir, confiesa que pensaba que Daenerys era la que nació entre humo y sal. Ni Stannis, ni el príncipe Rhaegar, ni la princesita a la que le aplastaron la cabeza contra la pared. Enumera a los candidatos anteriores y los descarta a todos. Al final del 2º libro, en su versión, ya hay 3 personas que han aspirado al papel de príncipe prometido y no lo han conseguido. De ellos, 2 están muertos. Aemon muere convencido de que por fin se ha encontrado la verdad, pero no llega a vivir para confirmar su versión. Hay otra capa que casi nadie percibe. La profecía de Azor Ahai
y la del príncipe prometido no son lo mismo. En el mundo de Martin, se trata de tradiciones distintas que se remontan a fuentes diferentes. Azor Ahai es una figura de las tradiciones religiosas orientales relacionadas con Rahlor. El príncipe prometido es una leyenda que conservaban los Targaryen, relacionada con su propia concepción de su misión en el mundo. Melisandre utiliza ambos términos como sinónimos, porque le conviene equipararlos. El maestre Aemon, en los libros, los distingue claramente. Se trata de una diferencia fundamental, que abre una interesante posibilidad. Ambas profecías pueden referirse a personas diferentes, o al mismo acontecimiento interpretado dos veces desde perspectivas distintas, o a nada real en absoluto. La teoría que estamos comprobando sostiene que Martin creó deliberadamente varias tradiciones proféticas contrapuestas, que cada personaje interpreta a su favor. Ninguna de ellas es la verdad definitiva. Todas son espejos que reflejan los deseos de quienes se miran en ellas, pero la teoría tiene puntos débiles, y la honestidad exige señalarlos. El principal contraargumento: las profecías en el mundo de Martin sí que se cumplen, no siempre, no con exactitud, pero se cumplen. Melisandre vio a Arya entre las llamas y le dijo que ella cerraría muchos ojos, marrones, azules, verdes. Esto ocurrió antes de la batalla de Invernalia. Arya realmente cerró los ojos azules del Rey de la Noche en la serie. Si aceptamos la versión de la serie como parte del plan general de Martin, eso significa que las visiones en el fuego a veces apuntan a lo correcto. Simplemente se interpretan mal. Maestre Aemon contemplaba la profecía y llegaba a conclusiones diferentes en distintos momentos. Esto también encaja en la lógica de nuestra teoría. La profecía existe, pero su interpretación varía según quién la lea y en qué momento de su vida. Si aceptamos que la magia de Ereglor es real en el sentido más estricto de la palabra, ¿cómo es posible que una profecía basada en esa misma magia sea completamente falsa? Es posible confiar en el fuego en lo que respecta a los acontecimientos concretos y no confiar en él en lo que respecta a la predicción más importante. Es una objeción válida, y la teoría tiene una respuesta para ella, aunque no sea definitiva. Es posible que Azor Ahai exista en el sentido de que alguien realmente salvará al mundo de la larga noche, pero no existe en el sentido de una persona concreta con un conjunto de rasgos predestinados. El acontecimiento tendrá lugar, pero no porque quien lo provoque haya nacido en una isla volcánica, sino simplemente porque esa persona estará lo suficientemente preparada y será lo suficientemente valiente en el momento oportuno. La profecía describe lo que ocurrió una vez en el pasado y se extrapola erróneamente al futuro. Arya Stark no nació entre el humo y la sal, no hizo ningún sacrificio, pero mató al Rey de la Noche. Esto es, o bien una infracción de las reglas del universo cometida por los guionistas, o bien, si nos tomamos en serio la intención de Martin, la respuesta directa a la pregunta principal. Ahora hablemos de lo que el propio Martin ocultaba en lo más profundo del texto. En La Casa del Dragón, la profecía de Aegon el Conquistador adquiere un nuevo y muy importante contexto. Aegon vio en sueños la larga noche y creía que los Targaryen debían mantener el poder en Poniente para que, cuando llegara la hora, hubiera alguien dispuesto a interponerse entre el mundo y la oscuridad. Transmitió este sueño como un secreto familiar que todo gobernante debía conocer y guardar. Su concepción de la conquista se basaba precisamente en esta profecía. No se trataba solo de tierras, sino de una misión. Pero fíjense en una diferencia fundamental. Aegon no nombró a ningún elegido concreto. No dijo, uno de nosotros será el príncipe prometido. Dijo, tenemos que permanecer unidos. Necesitamos una alianza. Necesitamos fuerza para hacer frente a la amenaza cuando llegue. Se trata de una interpretación radicalmente diferente. No se trata de un único héroe mesiánico, elegido por las estrellas. Se trata de una responsabilidad colectiva, preparada de antemano. La trágica ironía reside en que fue precisamente esa profecía la que provocó la danza de los dragones. Viserys Targaryen se lo transmitió erróneamente a su esposa Alicent, confundiendo los nombres. Alicent entronizó a la persona equivocada, y la mitad de los Targaryen pereció en una guerra civil
que en plena consonancia con el mecanismo de Martin fue provocada por la fe en la profecía, y no por la profecía en sí misma. Martin afirmaba abiertamente que escribía en contra de los clichés del género. Uno de los clichés más importantes de la fantasía épica es el héroe elegido, aquel en quien convergen todas las profecías, destinado por el destino a vencer a la oscuridad. En Tolkien, Frodo lleva el anillo precisamente porque es un hobbit, y a un hobbit no se le oye en la oscuridad. Es el destino. En la leyenda del rey Arturo, solo una persona puede sacar la espada de la piedra. Eso es ser el elegido. Martin subrayaba una y otra vez en sus entrevistas que no le interesaban las respuestas fáciles. Le interesaba cómo el poder, la fe y la profecía destrozan a personas reales que no están a la altura de sus propias convicciones. El concepto de Azor Ahai en su universo es el blanco perfecto para tal deconstrucción, el mito más poderoso, la trampa más seductora. Y precisamente por eso caen en ella no una, sino varias personas: Rhaegar, Stannis, Daenerys en parte, Melisandre a lo largo de toda su vida. Hay otro aspecto que casi nadie tiene en cuenta, y se refiere a la estructura misma de cómo se cumplen las profecías en el mundo de Martin. Supongamos que el príncipe prometido es, después de todo, un concepto real, que alguien desempeñará realmente un papel clave en la lucha contra los otros. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Martin construyó con tanto esmero un sistema de candidatos falsos? ¿Por qué describió con tanto detalle cómo cada nueva interpretación de la profecía resultaba errónea? La respuesta más lógica: para que el lector, cuando aparezca el verdadero Azor Ahai, no pueda reconocerlo hasta el último momento. Un recurso clásico de la novela policíaca: ocultar la verdad entre pistas falsas. Pero hay otra respuesta. Martin construye un sistema de candidatos falsos, no para que, al final, uno de ellos resulte ser el correcto, sino para demostrar que el propio mecanismo de búsqueda del príncipe prometido es viciado. Cada descubrimiento sucesivo parece tan convincente como el anterior. Cada vez se reúne el mismo conjunto de coincidencias. Cada vez, el candidato está tan bien fundamentado como su predecesor. Esto no es una preparación para la respuesta final. Es una demostración de que cualquier respuesta será incorrecta. En este contexto, lo que ocurre en la serie deja de parecer un error de guión. Al Rey de la Noche lo mata alguien a quien nadie esperaba. Porque cuando nadie lo espera, la profecía no puede convertirse en una trampa. Arya no creía que ella fuera el príncipe prometido. Simplemente hizo lo que sabía hacer. Y funcionó. Se podría plantear la cuestión de otra manera. Si alguno de aquellos a quienes llamaban el príncipe prometido hubiera desempeñado realmente un papel clave en la victoria sobre los otros, lo más probable es que se tratara de una coincidencia fortuita con la profecía, y no de su cumplimiento. Del mismo modo que fue una coincidencia fortuita que Lord de la Guerra de las Rosas muriera junto a una taberna, con un letrero que se asemejaba a un castillo. Pero, como ya se ha dicho, en los libros, esta historia aún no ha terminado. Martin guarda silencio. Los vientos del invierno aún no se han escrito. El patrón apunta en una dirección, pero el patrón no es la última palabra. Ahora veamos qué significa toda esta estructura para comprender la saga en sí. Hay una pauta que resulta difícil ignorar si se analizan todos los personajes relacionados de una u otra forma con la profecía. Todos aquellos que la tomaron al pie de la letra y organizaron su vida en torno a su cumplimiento fracasaron o perecieron. No por causas externas, sino por la propia profecía. Rhaegar murió porque robó o se llevó a Lyanna para conseguir la tercera cabeza de dragón. Stannis murió tras quemar a su propia hija siguiendo el consejo de Melisandre. Cersei perdió a todos sus hijos porque perseguía a cualquier mujer que pudiera ser más joven y más guapa. Daenerys, en el final de la serie, quemó Desembarco del Rey, impulsada por la convicción de su derecho y su misión. Viserys, de la Casa del Dragón, al transmitir la profecía, desencadenó la Danza de los Dragones, que acabó con la mitad de su familia y casi todos los dragones. Y ahora fíjate en aquellos que sobrevivieron y lograron sus objetivos. Arya no pensaba en la profecía, pensaba en personas concretas de una lista concreta,
Sansa nunca pretendió ser la elegida. Tyrion se mostraba escéptico ante cualquier tipo de misticismo. Brandon Stark se sentó en el trono de hierro y no hay ninguna profecía que predijera directamente precisamente eso. Este es un patrón característico del autor. Martín demuestra de forma sistemática que creer en la elección divina, en una misión profética o en que uno mismo o otra persona está predestinado por el destino, conduce a la catástrofe. La ausencia de esa creencia permite tomar decisiones basadas en la realidad, y no en un texto escrito hace milenios. Martin estudió la Guerra de las Rosas durante décadas. Estudió la historia real, en la que las personas tomaban decisiones guiadas por la convicción de ser el pueblo elegido por Dios o de poseer un derecho legítimo. La Guerra de los York y los Lancaster, que evidentemente influyó en el conflicto entre los Stark y los Lannister, fue en gran medida una guerra por determinar qué narrativa sobre la elección divina era la correcta. Ambas casas consideraban legítimos a sus pretendientes. Ambas casas se extinguieron generación tras generación. No hubo ninguna elección divina. Solo quedó un hombre con un ejército y un matrimonio acertado. En este sentido, la teoría de que Azor Ahai no es un personaje elegido concreto, es una tesis sobre la naturaleza del mundo entero que Martin construye. Un mundo sin providencia, un mundo en el que los dioses callan o no existen, un mundo en el que las profecías no existen para guiar, sino para seducir y destruir. Y es precisamente por eso por lo que Martin las llama una espada de doble filo. No porque sean peligrosas para los enemigos, sino porque son peligrosas para quien las empuña. Conclusión: ya se han analizado todas las pruebas. ¿Qué hacemos con ellas? Es muy probable que Azor Ahai haya existido como personaje histórico. En la antigüedad, alguien se enfrentó realmente a la larga noche. Es un hecho dentro del universo, y no hay motivos para negarlo. La profecía sobre el regreso de Azor Ahai existe. Es real en el sentido de que se pronuncia, se cree en ella y se hace referencia a ella. Ejerce una influencia real sobre los acontecimientos. Pero la profecía, como herramienta para predecir a un héroe concreto y elegido con un conjunto de rasgos reconocibles, no ha funcionado sistemáticamente ni una sola vez a lo largo de toda la historia que vemos en los libros y en la serie. Ninguno de los candidatos encajaba a la perfección. Quienes creían en ella tomaban decisiones catastróficas. La propia profecía contiene un error de traducción milenario. Su origen es opaco. Sus intérpretes son poco fiables y se contradicen entre sí. En la escala de verosimilitud, esta teoría se sitúa en la zona de más probable que no en el sentido de que nadie vaya a salvar al mundo de la larga noche, sino en el sentido de que quien lo haga no se ajustará a la imagen profética del príncipe prometido. Vencerá quien se encuentre en el momento adecuado con la habilidad necesaria, y ninguna profecía describirá esto de antemano con la precisión que permita cumplirla de antemano. El punto débil de la teoría: si Arya u otra persona mata al Rey de la Noche en los libros, y si Melisandre está presente y muere satisfecha, parecerá que se ha cumplido una profecía interpretada a posteriori. Y así es precisamente como funcionan todas las profecías de Martin. Se cumplen de tal manera que lo que ha sucedido puede encajar en ellas de forma retrospectiva. Esto no refuta la teoría, la confirma, porque es precisamente esa vacuidad de la profecía que permite encajar en ella cualquier desenlace, lo que la hace peligrosa. La perspectiva del autor corrobora la teoría. Martin lo dijo claramente y en repetidas ocasiones. Las profecías son trampas. Cada vez que un personaje acepta plenamente una profecía, ésta lo destruye. Una versión de los acontecimientos en la que Azor Ahai apareciera como un salvador elegido claramente identificable, con una espada llameante y todas las características de la profecía, habría alterado radicalmente el estilo de Martin, porque eso es precisamente contra lo que ha escrito toda su vida. Este es mi veredicto. El príncipe prometido, como concepto, existe dentro del universo. Se trata de una profecía real, con una historia real y consecuencias reales. Pero el príncipe prometido, como héroe concreto y elegido con rasgos reconocibles, no existe en el sentido en que lo buscaban los personajes. Más exactamente,
existe exactamente en la medida en que se cree en él. Y esa fe mata sistemáticamente a quienes la profesan. Melisandre creía, y esa fe le costó la vida a Shireen Baratheon, y el fracaso del asedio de Puerto Real, y la muerte de todo el ejército que seguía a Stannis hacia el muro. Rhaegar creía, y esa fe le costó la vida a su esposa, a sus hijos, a él mismo y a miles de personas que perecieron en la guerra del usurpador. Viserys creía lo suficiente como para mantener la profecía de Aegon en secreto de Estado, y fue precisamente la incomprensión de ese secreto lo que desencadenó la danza de los dragones. La profecía ha matado a más gente que el Rey de la Noche, por ahora. Ahí radica la idea principal de Martín. No es que la magia no sea real, no es que la larga noche no suponga una amenaza, sino que creer en el destino es más peligroso que la propia amenaza, que las personas, convencidas de su propia elección o de la elección de otra persona, dejan de pensar, empiezan a actuar. Y cumplir la profecía no es salvar al mundo, es delegar la responsabilidad de las propias decisiones en una fuerza invisible. Cerramos el círculo. Al principio hablamos de Melisandre, que murió con una sonrisa, convencida de que la profecía se había cumplido. Arya mató al Rey de la Noche. Ya está hecho. Ahora mirad esta escena desde otra perspectiva. Arya no mató al Rey de la Noche porque naciera bajo una estrella sangrante. Lo mató porque el maestre de los sin rostro le enseñó a moverse en silencio y con rapidez. Porque Bran, que estaba sentado en su visión, sabía exactamente cuándo se acercaría el Rey de la Noche. Porque Jaime Lannister rompió la promesa que le había hecho a Cersei y trajo un ejército desde el sur. Porque Theon Greyjoy defendió las puertas, aunque podría haberse marchado. Porque cientos de personas sin nombre permanecieron en la oscuridad y defendieron el muro hasta el último. Ninguno de ellos era el Príncipe Azul. Estaban todos juntos. Escribid en los comentarios, ¿se ha confirmado la teoría o se ha desmoronado? Y suscribíos para no perderos el próximo análisis.